Hola, bienvenidos queridos alumnos. Este es el taller de literatura de tercero medio y vamos a revisar las guías que nosotros enviamos. Primero decirles que ahí está el mail de apoyo pedagógico donde ustedes pueden hacer sus preguntas y vamos con los objetivos de la clase. La guía número 1 tenía como objetivo reconocer el tema, el narrador, personajes en fragmentos de diferentes textos literarios con el fin de identificar los distintos circuitos narrativos de una creación literaria. Tenemos el mundo ficticio, el narrador ficticio, el lector ficticio y la obra narrativa. Dentro de la obra narrativa, los personajes, el tiempo, el espacio y la acción. Toda obra narrativa tiene un tema. Y el tema es la materia o asunto de la que trata el texto sin detalles ni informaciones complementarias. El tema puede ser el amor, la ira, la venganza, el viaje. En cuanto al narrador, nosotros tenemos al narrador omnisciente, al narrador protagonista, al narrador testigo, al narrador de conocimiento relativo. La definición de narrador dice que es el sujeto virtual que desde un punto de vista concreto cuenta los hechos de la historia, presenta los personajes, los sitúa en un espacio y tiempo determinados, observa los hechos que le rodean y muestra su forma de pensar y su forma de comportarse. La manera de contarlo todo es importante para la comprensión de la historia. Tenemos al narrador homodiegético. Los narradores se pueden distinguir también de esa manera. El narrador homodiegético es el que forma parte de la historia que cuenta y que está dentro de la historia. Tiene un mayor grado de subjetividad. Entre los narradores homodiegéticos tenemos al narrador protagonista, quien cuenta su propia historia. El relato es personalizado y subjetivo y utiliza la primera persona gramatical. También tenemos a otro narrador que está dentro de la historia, que es el narrador testigo, que cuenta la historia de otro personaje con quien está relacionado. El relato es personalizado, pero no tan objetivo. El narrador heterodiegético, es el que no forma parte de la historia y cuenta los hechos desde fuera. Está en tercera persona gramatical y se conoce como un narrador omnisciente, que es aquel que lo sabe todo, como lo que piensan los personajes, lo que sienten, incluso su pasado, el presente, el futuro. Es decir, conoce todo lo de la historia. También tenemos como narrador heterodiegético al narrador de conocimiento relativo o narrador parcial. Es aquel que relata solo lo que él o ella ve y que no sabe qué es lo que piensan los personajes. Los personajes son el elemento fundamental de la narración, el hilo conductor de los hechos. Estos se organizan según su grado de participación en la historia en personajes principales, secundarios e incidentales. Ahí tenemos una muestra de los personajes de los Simpsons. Cada uno tiene un rol fundamental y eso es lo que hace a los personajes atractivos y que también se puedan clasificar. Los personajes se pueden clasificar en protagonistas, en personajes secundarios, en personajes incidentales. Los protagonistas naturalmente son el centro de la narración. Los personajes secundarios son quienes no están involucrados directamente en la historia que cuentan, sino que tienen una participación menor, pero son igualmente importantes. Los personajes incidentales también se les llama personajes episódicos. Son aquellos que aparecen en la historia solo en una oportunidad para algo específico. La guía número 2 nos planteaba como objetivo reconocer e identificar el tema, narrador y personajes del cuento no sé qué. Tenían que responder por escrito las siguientes preguntas de comprensión lectora. 1. De acuerdo con el texto, ¿cómo podría definirse el no sé qué? La respuesta es:
la recíproca proporción o cooptación que tienen las partes entre sí. Pregunta 2. ¿Cuáles son los ejemplos que utiliza el ensayista para referirse al no sé qué? Muchas producciones en un edificio, no solo de la naturaleza, una dama, una graciosita aldeana que acaba de entrar a la corte, un sitio delicioso, la naturaleza, la perfección de la entonación, los gorgojeos, la música. ¿De qué modo llaman los pintores al no sé qué? Testifican diciendo que en todas las demás perfecciones de la pintura había otros que la igualaban, o acaso en una u otra la excedían, pero él los excedía en aquella gracia oculta, la cual a todos les parecía imposible. Pregunta 4. ¿Qué clase de objetos abarca el no sé qué? Muchas producciones, esta pregunta se vuelve a repetir. Habla de un edificio, la naturaleza, la dama, el sitio delicioso, el juego de la voz, los gorgojeos de la música. ¿Cuál es, según las palabras del autor, el propósito de este ensayo? Definir el concepto del no sé qué. Esa es la respuesta. Pregunta 6. ¿Cuál, según las palabras del autor, es el propósito del ensayo? Se vuelve a repetir la pregunta. Definir el concepto del no sé qué. 7. ¿Cómo clasifica Feydeau los objetos, sean estos agradables o desagradables al sujeto que mira? Los objetos que nos agradan se dividen en simples y compuestos. ¿Qué ejemplos se emplea para explicar la tal clasificación? Todos los ejemplos que ya se han nombrado anteriormente: el edificio, la naturaleza, la dama, el juego, la entonación, los gorgojeos. ¿En qué estriba el agrado que producen los objetos compuestos? En la proporción de las cosas. ¿Qué formas de proporción distingue Feydeau y a qué tipos de objetos están referidas? Las formas de la proporción son cuya hermosura consiste precisamente en la recíproca proporción o cooptación que tienen las partes entre sí. ¿De qué depende el que un mismo objeto sea grato para unos e ingrato para otros? No hay cosa alguna en el mundo que sea del gusto de todos, lo cual no puede depender de otra cosa que de un mismo objeto tiene proporción de congruencia respecto del temple, textura o disposición del órgano de uno y desproporción respecto de los otros. ¿En qué perspectiva se centra el problema del no sé qué? Sentados en estos supuestos, advierto que la duda e ignorancia expresada en el no sé qué puede entenderse terminada a dos cosas distintas, al qué y al por qué. ¿Qué limitación tiene la posibilidad de definir o de dar nombre al ser individual? Hemos explicado el qué del no sé qué en el ejemplo propuesto, así para este, como para todo el género de objetos, de suerte que sabido qué es lo que agrada en el objeto, en el por qué no hay que saber, sino que aquello está en la proporción debida congruente a la facultad perceptiva o al temple de su órgano. ¿Cómo analiza Feydeau el empleo de la voz? El juego de la voz, en quien hallas el no sé qué, no podré darte una explicación idéntica. El primero es el descanso con que se maneja la voz, el segundo la exactitud de la entonación, el tercero el complejo de aquellos arrebatados puntos musicales de que se componen los gorgojeos. ¿Qué primores destaca con respecto de la voz y cómo los explica? La perfección de la entonación es un primor que se oculta aún a los músicos. ¿Cómo explica el autor el qué y el por qué del no sé qué? Como para todo género de objetos, de suerte que sabido qué es lo que agradan en el objeto, en el por qué no hay que saber, sino que aquello está en la proporción debida, congruente a la facultad perceptiva o al temple de su órgano. Lectura guiada. Objetivo: leer dos textos. Observa las siguientes imágenes. ¿Has visto
esa planta antes, ¿sabes cómo se llama y para qué sirve? Aquí nos presentaban un texto sobre la caña de bambú. Sobre este texto debías responder cierta cantidad de preguntas. Grafica el itinerario del yogi identificando los hechos más importantes del texto. Primero, se dice que existía un reino en el norte de la India. El monarca hizo llamar al yogi que vivía dedicado a la meditación. Luego, el rey le pidió que tomara una caña de bambú y que recorriera todo el reino con ella. Cuando se encontrase con una persona que considera la más tonta, debería entregarle la caña. Cuarto, el yogi cogió la caña que le había dado el monarca y partió rápidamente. 5. Transcurrieron algunos meses y volvió hasta el palacio del rey. 6. Tuvo noticias de que el monarca había enfermado de gravedad y corrió hasta sus aposentos. 7. Con voz quebrada pero audible, el monarca se lamentaba: toda mi vida he acumulado enormes riquezas. ¿Y qué haré ahora para llevarlas conmigo? No quiero dejarlas, no quiero dejarlas. El yogi entregó la caña de bambú al rey. Lee los siguientes enunciados y luego encierra con un círculo la opción correcta. ¿Qué tipo de texto es el leído? Es un texto narrativo. ¿Qué hacía el yogi antes del llamado del monarca? Meditaba profundamente. ¿Qué significa la palabra destacada en el siguiente fragmento? Raudo. B. Rápidamente. ¿Cuál de los siguientes enunciados presenta el sentido metafórico del texto? B. La verdadera riqueza está en el interior. ¿Cuál es el propósito del texto leído? Dejar una enseñanza. ¿Por qué se siente desafortunado el monarca? Por no poder llevarse sus tesoros. ¿Qué logra el yogi al final del texto? Cumplir el objetivo puesto por el monarca. Escribe 2 preguntas que le harías al yogi, coméntalas con tus compañeros. Yo le preguntaría: señor yogi, ¿por qué usted dice que no reconoce otro rey que su verdadero yo interior? ¿Estás de acuerdo con que el yogi le entregue la caña al monarca? Justifica tu respuesta. Creo que la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo en que la caña de bambú sin duda era para el rey, pues acumular riquezas no nos hace más felices. Creo que las cosas simples de la vida son nuestras grandes riquezas. Leyendas urbanas. ¿Has escuchado hablar de las leyendas urbanas? ¿Qué sé de las leyendas urbanas? Que son relatos que tienen como base un hecho verdadero y que con el tiempo se le van agregando más antecedentes inventados por la gente, ya que es un relato oral. ¿Qué quiero aprender de las leyendas urbanas? Saber si estas traspasan las fronteras de los lugares donde se cuentan. ¿Cuál habrá sido la primera leyenda que se conoció? ¿Qué aprendí de las leyendas urbanas? Que son relatos que tienen como base un hecho verdadero. Completa la siguiente tabla con las palabras claves de los títulos posibles de cada uno de los párrafos. El primer párrafo habla sobre las características de la leyenda urbana y la define. El 2, el origen de las leyendas urbanas. Y 3 también habla del origen. El párrafo 4 habla de las características de las leyendas urbanas y cada una lleva su título. ¿Cuál de las siguientes características propias son de la tradición oral? Son historias creadas para ser performadas. Según el texto, ¿cuál de las siguientes opciones no es una característica del narrador de una leyenda que olvida los detalles de la historia? 3. La finalidad es narrar. 4. ¿En qué se originan las leyendas urbanas? En la tradición oral. Las leyendas urbanas se caracterizan por ser historias verificables. ¿Qué significa la palabra destacada en el fragmento? Espontánea, natural. ¿Qué función cumple el uso del paréntesis en el cuarto párrafo? Dar a conocer una información anexa. ¿Qué significa la palabra destacada en el fragmento? Natural. Con esta revisión terminamos las guías 1, 2 y 3. Espero que este desarrollo les haya servido y no se olviden de escribirme al mail del colegio. Muchas gracias. Hola.